Buenas tardes, esto es una clase de lengua 1 distancia en la que voy a hablar del adverbio. Después de los verbos teníamos en los apuntes una parte de perífrasis verbales y este año por ir con cierto retraso y por el alumnado y por demás circunstancias voy a saltármelo. No voy a dar las perífrasis verbales en nivel 1. Sino que solamente las daré en nivel 2 o a lo mejor a lo largo del curso, si veo que hacen falta, vuelvo a este tema y las doy más adelante. De momento, en el tema 2 y en lo que entra para el examen de distancia, no voy a poner perífrasis verbales. Pondré tiempos verbales, que es suficiente con todo lo que hemos visto aquí para poner ejercicios de verbos en el examen. Puede haber 2 o 3 puntos del examen de verbos, ¿vale? Ya que ha sido un tema muy extenso. Entonces, el adverbio ya lo tenía dado, pero voy a repetirlo. Voy a repetirlo otra vez porque es muy importante y también voy a poner preguntas de adverbios. Así que vamos a hacerlo tal como lo tenemos aquí en los apuntes. Los adverbios son palabras invariables que indican circunstancias tales como tiempo, modo, cantidad. Nunca van en el mismo grupo con un sustantivo. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ir poniendo datos importantes. Son palabras invariables, ¿vale? Invariables, no tienen género, no tienen género ni número, ¿vale? No tienen género ni número. Que indican circunstancias como tiempo, modo, cantidad, etcétera. Que indican circunstancias como tiempo, modo, cantidad, etcétera. Nunca van en el mismo grupo con un sustantivo. Nunca van con un sustantivo. No acompañan a un sustantivo. No complementan a un sustantivo. Y esto es muy importante porque mucha gente no piensa, cuando está haciendo un examen o un ejercicio de gramática, ve una palabra que no conoce y al lado un sustantivo y lo llama adverbio y dice adverbio. Digo, pero si estás viendo al lado un sustantivo, eso no puede ser un adverbio, será un adjetivo, un determinante, pero no podemos tener, si digo bastante café, ¿no? Y tenemos la palabra café, que es un sustantivo, no podemos poner bastante como adverbio, porque veis, es que, claro, tú dices bastante, es una cantidad, entonces adverbio. No, bastante café, si algo va delante de un sustantivo es determinante, ¿vale? Entonces eso es un determinante. Vale, su función fundamental es constituir sintagmas adverbiales que modifiquen al verbo, núcleo sistema del predicado verbal, que ya lo veremos, y recuerda que las palabras que terminan en mente son adverbios, ¿vale? Las palabras que terminan en mente, fácilmente, lentamente, son adverbios. Eso ahí no cabe duda, porque siempre que veamos una palabra que acabe en mente como esa, fácilmente, lentamente, rápidamente, lo que sea, pues esos son adverbios. Pueden modificar a un adjetivo y a otro adverbio. Entonces, podemos tener esto que es muy importante. Voy a ponerlo en este color para que se vea. Pueden modificar al verbo, a un adjetivo y a otro adverbio, ¿vale? Entonces, aquí lo vemos las tres cosas. Adverbio más verbo, ¿vale? Adverbio más adjetivo y adverbio más adverbio. Adverbio más verbo, anda despacio, ¿no? Tenemos aquí el verbo andar y luego despacio, ¿vale? Entonces, por eso tenemos aquí que esto es un verbo y esto es el adverbio, ¿vale? Entonces, anda despacio, anda lentamente, ¿no? Aquí tenemos una palabra que está complementando al verbo andar, anda despacio. ¿Vale? Pero también podemos tener adverbio con adjetivo. Aquí tenemos merecidamente, que es el adverbio que está complementando o modificando a un adjetivo que es ganado, ¿no? Si un partido está
merecidamente ganado. Ganado o perdido son adjetivos. Si dices merecidamente ganado, esto es un adverbio que está modificando a un adjetivo, ¿vale? Está complementando a un adjetivo. Voy a quitar esta flecha para que no os liéis, pero que tenemos adverbio que está complementando a un adjetivo. Y luego, adverbio y adverbio. También podemos tener un adverbio como lejos o cerca, que delante tenga, o detrás, más bien delante, tenga un adverbio, otro adverbio que lo modifique, ¿no? Que sirva de modificador. Ya veremos las funciones sintácticas y veremos lo que es un modificador. ¿Vale? Entonces, bastante lejos, adverbio, adverbio. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Son palabras invariables que no presentan morfemas de género y número, que ya lo hemos dicho, aunque admiten sufijos apreciativos. Algunos admiten diminutivos, como ahorita, ¿no? Y morfemas de grado superlativo, lejísimos, ¿vale? Tenemos que son invariables en género y número, no tienen masculino, femenino, ni singular ni plural, pero sí se pueden derivar, ¿vale? Podemos ponerles sufijos a algunos como diminutivos y superlativos. Y por su significado se clasifican en varios grupos. Y aquí tenemos los principales adverbios. ¿Vale? Tenemos lugar, pues aquí, ahí, allí, allá, acá, ¿no? Cerca, lejos, ¿no? Como en América decís mucho, dice la gente acá, también lo podemos poner. Aquí, acá, ¿vale? Ahí, allí, allá, cerca, lejos, delante, detrás, dentro, fuera, encima, debajo. De tiempo, ahora, antes, después, luego, ayer, hoy, mañana, entonces, todavía, aún, siempre. Estos son de tiempo. Modo o manera, así, así, eso es un adverbio de modo. Bien, mal, mejor, peor, igual, despacio, deprisa. ¿Vale? Siempre os recuerdo esta mini tablita que os hacía yo, donde poníamos que es lo que es un adjetivo y lo que es un adverbio con bien y mal. El adjetivo es bueno. Bueno, que puede ser bueno y buena, pero el adverbio es bien. ¿Vale? Un adjetivo puede ser malo o mala, o malos o malas, pero el adverbio es mal, ¿vale? Entonces no confundamos adjetivos y adverbios. Los adjetivos pueden tener género y número, bueno, buena, buenos, buenas, malo, mala, malos, malas, pero los adverbios bien y mal no tienen, ¿vale? Algo está bien, algo está mal, al no ser que lo hagamos... lo convirtamos en sustantivo, ¿no? Los bienes, como las posesiones de alguien, ¿no? Los bienes, ¿no? O las desgracias, puedo decir los males, ¿no? Te ocurren muchos males, los males que te pasan, ¿no? Pues eso, pero eso ya serían sustantivos, ¿vale? Estaríamos usando el adverbio, perdón, sí, los adverbios sustantivados, convertidos en sustantivos para decir algo especial. Bueno, los de cantidad, mucho, poco, nada, bastante, demasiado, casi, muy, más, menos, ¿no? Pero no confundamos los adverbios con determinantes, que es lo que estaba diciendo antes cuando he dicho bastante café, ¿no? Afirmación, sí, también. Asimismo, escrito todo junto, ¿vale? Así mismo se puede escribir de varias formas. Cuando está escrito así junto, asimismo, sin tilde ni nada, esto es un adverbio de afirmación. Efectivamente y ciertamente, bueno, también los podemos meter en afirmación. Negación, no, tampoco, jamás, nunca, nada, ¿vale? Estos son adverbios de negación. Y los de duda, quizá, acaso, posiblemente, probablemente. Y luego hay locuciones adverbiales. Estos sí que entran en el examen, ¿vale? Que son combinaciones fijas de palabras que funcionan en su totalidad como adverbios. Existen muchas en nuestro idioma: a escape, con creces, de tapadillo, en cuclillas, sin ton ni son,
algunas incluso conservan la forma latina, motu propio, grosso modo, statu quo, ¿no? Y pueden intercambiarse en la oración por otro adverbio. Suele cambiarse en la oración con otro adverbio. Entonces, llovió a cántaros, pues llovió mucho, ¿vale? Y nada, vamos a hacer estos ejercicios. Subraya los adverbios en las siguientes oraciones y las palabras a las que complementan. Este árbol es muy alto. Entonces, ¿cuál es el adverbio? Muy, ¿vale? El adverbio es muy. Palabra a la que complementa, alto. El tren avanzaba lentamente. Entonces aquí tenemos el adverbio, lentamente. Lentamente. Y la palabra a la que complementa, ¿cuál es? Pues avanzaba, al verbo. Avanzaba. Andrea está fuera. Fuera. ¿Vale? El adverbio es fuera. Fuera, dentro, son adverbios de lugar. Está fuera. ¿A qué complementa el verbo estar? Está. ¿Está dónde? Fuera, ¿no? Luis canta bien. Pues tenemos bien. ¿Y a qué complementa? Al verbo canta. ¿Vale? Ayer llegué cansado a clase. ¿Cuál es el adverbio aquí? Ojo, no es cansado. Cansado es un adjetivo. El adverbio es ayer. Entonces, ayer es un adverbio de tiempo. Palabra que complementa a llegué, al verbo. Juan come despacio, ¿no? Lo mismo que decir lentamente. Tenemos aquí despacio. Despacio es una palabra que está complementando a come. ¿Cómo come? Despacio. La liebre es bastante rápida, ¿vale? Como es rápida no es porque eso es un adjetivo, ya que concuerda en género femenino con liebre, ¿no? Entonces el adverbio es bastante. Bastante. ¿Y a qué complementa? A rápida. Bastante rápida. Diego es más alto. ¿Cuál es el adverbio? Más. Más. Alto es un adjetivo. Más. ¿Y a qué complementa? Alto, ¿no? Entonces, fijaos ya en a qué tipo de palabra complementa. Vamos a ponerlo, aunque no nos lo han pedido. Alto, ¿qué es? Alto es un adjetivo. Adjetivo. ¿Vale? Es muy alto. Avanzaba, esto es un verbo. Está, verbo. Canta, verbo. Llegué, verbo. ¿Vale? La mayoría de las veces el adverbio complementa al verbo, por eso se llama adverbio, adverbio, al verbo, ¿no? Come, verbo. Rápida, ojo, esto es un adjetivo, ¿no? Y alto es otro adjetivo. No nos ha salido ejemplos de adverbio que complementa otro adverbio. Vale, vamos a seguir. Escribe los adverbios en las siguientes oraciones y la clase a la que pertenecen. Todos saben que vivo lejos... Y claro, todo el mundo pone todos, adverbio. ¿Por qué? Todos, todas es variable, ¿no? Podemos decir de todos y todas. Entonces eso no es un adverbio. Aparte que esto es un pronombre, que es el sujeto de la oración. ¿Quiénes saben que vivo lejos de la ciudad? Todos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el adverbio aquí? Lejos, ¿vale? Y es un adverbio de lugar. Si hace buen tiempo saldrá bien la excursión. Bien es de modo. Pasaremos ahora a otra cuestión. Ahora es de tiempo. Finalmente llegaron los invitados. Pues finalmente, bueno, vamos a poner de tiempo, pero hay veces que estas palabras cuando empiezan en la oración y tienen una coma finalmente o totalmente o sinceramente o lo que sea, no son de ningún tipo, son modificadores o complementos oracionales, ¿vale? Una función del adverbio que no hemos visto, que veréis el año que viene, porque estos adverbios son, digamos, los fáciles, ¿vale? Luego hay otros que no es que complementen a un verbo o a un adjetivo o a un adverbio, sino que complementan a toda la oración. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo de la manera sencilla. Finalmente llegaron los invitados. ¿Acaso crees que lo sé? ¿Acaso? Va a ser un adverbio de duda. Es como quizá. Quizá crees que lo sé, ¿no?
tal vez crees que lo sé, un poco raro, ¿no? Pero no nos queda otro que decir de duda. Ve despacio, quiero ver el paisaje. Ve despacio es de modo. Ve lentamente, ve despacio. Cuesta menos de lo que piensas. Pues lo único que tenemos aquí es menos, ¿vale? Entonces, ¿menos de qué va a ser? De cantidad. Un adverbio de cantidad, ¿vale? Fijaos o fíjense que este menos no complementa a otra cosa, ¿no? Si tuviéramos un sustantivo al lado, como por ejemplo menos leche o menos café, pues sí que sería un determinante indefinido, pero así cuesta menos. ¿Cuánto cuesta? Menos, lo que sea, ¿no? Pues complementa el verbo cuesta menos, ¿vale? Entonces por eso es un adverbio. Ven rápido. Aquí tenemos otro adverbio de modo. Habla más despacio que no te entiendo. Habla más despacio. Tenemos otro adverbio de modo. No me lo digas así. Otro adverbio de modo. Ella hizo bien el trabajo. Otro adverbio de modo. Comer deprisa o rápidamente es malo para la digestión. Y este también es de modo. Fijaos o fíjense que este malo no es adverbio, ¿vale? Porque ya os dije aquí arriba que bien y mal son adverbios, pero bueno y malo son adjetivos. Entonces, malo es un adjetivo. El examen me salió regular. Claro, aquí regular puede ser otro tipo de palabra, pero en este caso es un adverbio de modo. ¿Cómo me salió el examen? Bien, mal, regular, ¿vale? Es un adverbio de modo. Tu dibujo está mal. Esto es otro adverbio de modo. Venga, en las siguientes oraciones hay locuciones adverbiales. Subráyalas y escribe su tipo. Pues de vez en cuando la vida nos sonríe, pues de vez en cuando, ¿vale? Pues de vez en cuando, esto sería una especie de frecuencia, tal, vamos a poner de tiempo, ¿no? A veces, ocasionalmente, ¿no? La vida nos sonríe. Debe tener más o menos 12 años. Pues aquí se refiere a más o menos. Esto será de cantidad, ¿no? Que es lo mismo que aproximadamente. ¿Vale? Debe tener aproximadamente 12 años. Aquí, por cierto, esto es una perífrasis verbal de modal de hipótesis o de probabilidad y debería ser con D. Debe de tener más o menos 12 años, ¿vale? Para las perífrasis verbales que se ven en nivel 2, la de deber o deber de se distinguen en que debe tener, ¿no? Debe ser o debe tal, son de obligación, pero si dices deber de, debe de tener, eso es de probabilidad, cuando se hace una suposición, ¿no? Supongo que tiene 12 años, pues debe de tener más o menos, ¿no? Entonces, más o menos es aproximadamente, o sea, que es esta locución adverbial para decir aproximadamente. Cuando estábamos diciendo de vez en cuando, podíamos decir ocasionalmente, así que voy a ir poniendo sustitutos cuando pueda para que localicemos mejor las locuciones verbales, ¿vale? Estas locuciones adverbiales. Al otro lado del río hay un merendero, pues al otro lado de, ¿no? Esto es una manera un poco, yo a esto no sé si lo llamaría locución adverbial, pero bueno, al otro lado de sería de lugar, claramente, ¿vale? De lugar, pero claro, pues yo que pondría aquí, pues detrás del río, ¿no? Al otro lado del río, no sé, la sustitución aquí no es fácil. A lo mejor nos toca la lotería, ¿vale? Pues aquí cambiando el modo del verbo de indicativo a subjuntivo podríamos decir quizá, ¿no? Esto es de duda, ¿vale? Quizá nos toque, ¿vale? Aquí el verbo hay que cambiarlo a subjuntivo,
Sin duda, leer es la mejor manera de formarse, ¿vale? Entonces, sin duda, es un adverbio de afirmación, una locución de afirmación, ¿vale? Donde podríamos poner, por ejemplo, ciertamente. Ciertamente, leer es la mejor manera de formarse. Encontramos setas a manos llenas. Encontramos setas, pues esto es de cantidad. Y podríamos decir, pues abundantemente. Si decimos encontramos muchas setas, ahí ya no tendríamos adverbio porque pondríamos un determinante indefinido, ¿vale? Encontramos muchas setas. Apareció en la meta a última hora, ¿no? Pues a última hora, pues esto indica tiempo. Y a última hora, pues finalmente, ¿no? Podríamos quizá poner aquí finalmente. Aunque suena mejor ponerlo al principio de la frase, ¿no? Finalmente apareció en la meta, ¿no? O en el último momento. Podríamos usar otras locuciones adverbiales, pero esta sustitución un poquito dudosa, ¿vale? Víctor es, desde luego, el mejor alumno. Entonces tenemos aquí otro adverbio que sirve para afirmar, afirmación. Cuando estamos diciendo desde luego, ¿no? Es como sin duda, ¿vale? Entonces es también ciertamente o, bueno, seguramente. Utiliza los adverbios y clasifícalos. Ejercicio 4. Nota, solamente es un tipo que no hemos visto que se llama adverbio de foco. Vale, es otro tipo que dentro de foco se clasificaba en otra cosa, pero no lo tengo aquí a mano. Y vamos a ver, dice, muchos alumnos siempre miran aquí y allá, ¿no? Y bueno, tenemos aquí siempre, ¿no? Muchos alumnos siempre miran aquí y allá mientras explico la lección. Y mientras, ¿vale? También es un adverbio. Vale, entonces vamos a ir poniéndolos. Siempre va a ser, sobre todo de tiempo, ¿no? Siempre, ¿vale? También sirve para afirmar. También lo podríamos poner en afirmación. Siempre miran aquí y allá. Pues aquí y allá, esto va a ser de lugar. Aquí, allá. Y luego hemos dicho que mientras es un adverbio de tiempo, ¿no? Una palabra que podríamos pensar en una conjunción, pero, o sea, realmente funciona de nexo en una oración compuesta. Yo aquí lo voy a poner como adverbio porque es lo que nos han pedido, ¿vale? Pero es una palabra que está un poco a medio camino entre conjunción y adverbio, ¿vale? Mientras hemos dicho de tiempo. Lugar, tiempo, mientras. Explico la lección. Los que están más cerca, y tenemos más y tenemos cerca. Entonces, más va a ser de cantidad. Luego, cerca va a ser de lugar. Lugar, tenemos aquí cerca. Procuran moverse despacio. Despacio es de modo, es lentamente. Despacio o lentamente es un adverbio de modo. Los que se sientan detrás, pues detrás va a ser de lugar. Cerca, detrás. Siempre, otra vez siempre, que ya lo hemos puesto, ¿vale? Siempre va a ser de tiempo, ¿no? ¿Cuándo hacen ruido? Siempre. O de afirmación, que hacen ruido, siempre, ¿vale? Y nunca, entonces nunca nos pasa lo mismo, que nunca es un adverbio que lo podemos clasificar tanto en tiempo, ¿vale? Lo pongo aquí, nunca, como en negación. Entonces voy a poner nunca. Nunca. Y nunca parecen estarse quietos. Yo no me enfado con ellos. No. No es un adverbio de negación.
Yo no me enfado con ellos. Quiero que comprendan que solamente, y aquí tenemos el solamente que os he dicho antes, que es un adverbio de foco, solamente, ¿vale? Es algo que enfoca, que separa de lo demás, ¿no? Que solamente ellos pueden decidir si quieren o no aprovechar el tiempo. Entonces sí, esto no es un adverbio porque no lleva tilde, ¿vale? El sí sin tilde es una conjunción condicional. Si quieren aprovechar el tiempo o no, y no ya está puesto aquí, ¿vale? Efectivamente, esto sirve para afirmar, esto es un adverbio de afirmación, siempre, efectivamente. Efectivamente. Creo que eso es lo más importante, entonces este más que complementa al adjetivo importante, ¿no? Es algo importante, es un adjetivo, ¿no? Puede tener, es una palabra variable, porque si tienes varias cosas pueden ser importantes, ¿no? Entonces esto no es un adverbio importante, importante es un adjetivo. ¿Qué es lo que puede complementar a un adjetivo? Un adverbio, más, ¿vale? Y más ya está puesto por aquí, en cantidad, más. Es lo más importante que pueden aprender. Quizá, y aquí tenemos el de duda, ¿no? Quizá un día me den las gracias, ¿vale? Y aquí tenemos todos estos adverbios que han salido. Y claro, esta tabla es muy importante, porque aquí se ve la diferencia entre determinante, pronombre y adverbio, que ya os lo he contado alguna vez. Determinante siempre acompaña un sustantivo. Trae más vasos, ¿vale? Tiene pocos lápices. Compré demasiado cacao, ¿no? Llegaron bastantes personas, ¿vale? Todos estos son sustantivos, ¿vale? Lápiz es sustantivo, cacao es un sustantivo, personas es un sustantivo, libros es un sustantivo. Entonces, cuando algo va delante de un sustantivo solo puede ser una cosa, que es un determinante, ¿vale? Niños es un sustantivo, tiempo es un sustantivo. Entonces, aquí tenemos más vasos, ¿no? Pues esto más es un determinante. Determinante y sustantivo. Pocos lápices, determinante y sustantivo. Compré demasiado cacao, determinante y sustantivo. Bastantes personas, determinante y sustantivo. Muchos libros, determinante y sustantivo. Nacen menos niños, determinante y sustantivo. Tanto tiempo, determinante, sustantivo. Vale, ¿qué pasa cuando tengamos que solamente va a aparecer la palabra que indica cantidad, pero no aparece el sustantivo al que acompañan, pero sabemos que se refiere a un sustantivo? Pues que estos son pronombres, ¿vale? Trae más que vasos, ¿vale? Pero trae más, ese más es un pronombre. Tiene pocos, otro pronombre. Compré demasiado, otro pronombre, ¿vale? Son pronombres ahora. Compré demasiado, llegaron bastantes, pronombre. Tengo muchos, pronombre. Cada vez nacen menos, pronombre. Y hace tanto que lo vi, pronombre, ¿no? Hace tanto que tiempo. Ahora, el adverbio, que es invariable, que no tiene género y número, se puede referir, puede complementar a un adjetivo, un verbo y otro adverbio. Aquí está, ¿no? Corre más. Entonces, esto es un adverbio, ¿vale? Porque corre más no se refiere a vasos ni a lápices, sino que simplemente corras más. Aquí está complementando al verbo, que es corre, ¿no? Corre es el verbo, más es el adverbio. Trabajas poco, lo mismo, el verbo es trabajas y el adverbio va a ser poco. ¿Cuánto trabajas? Poco. Está demasiado cocida. Este adverbio, en cambio, se refiere a un adjetivo, que es cocida, ¿vale? Fijaos o fíjense en que cocida es una palabra que ya está en femenino y en singular, ¿no? Porque si lo puedes cambiar, puedes decir las judías están demasiado cocidas, ¿no? Y la podrías poner en plural, cocidas, ¿vale? O si dices el pollo o lo que sea, ¿no? Está demasiado cocido, ¿no? Lo puedes poner en masculino. Entonces, cocida es un adjetivo. Por lo tanto, demasiado tiene que ser un adverbio, porque solamente a un adjetivo le puede complementar un adverbio. Está demasiado cocida. Entonces, fijaos en que demasiado está en masculino y no podemos decir demasiada cocida. Esto está mal dicho. Está demasiado cocida. ¿De acuerdo?
porque es un adverbio y es invariable. Tiene que estar en su forma masculina singular porque no tiene otra manera. Dibuja bastante mal. Entonces aquí bastante mal va a complementar a mal, bastante. Mal es un adverbio. Y claro, bastante es un adverbio que está complementando a otro adverbio. Bastante mal, un adverbio de cantidad que está complementando a un adverbio de modo, que es mal. Si es bien o es mal, es de modo. Entonces, bastante mal es un adverbio de cantidad que complementa a uno de modo. Te quiero mucho. Entonces, mucho es un adverbio que complementa a quiero. ¿Cuánto te quiero? Mucho, ¿no? Entonces, mucho, que es un adverbio de cantidad, está complementando al verbo quiero. Grita menos, lo mismo. Tenemos aquí un adverbio de cantidad que está complementando al verbo grita. Y no hables tanto, lo mismo, ¿vale? Tenemos un adverbio de cantidad que está complementando al verbo hables. Vale, entonces determina si son determinantes, pronombres o adverbios las palabras en negrita. Pues esto lo vamos a hacer muy fácilmente. Anteayer, ¿esto qué es? Un adverbio de tiempo. ¿Cuándo? Anteayer, ¿no? Él, esto es un pronombre personal. Mantuvo la cabeza inclinada sobre el pupitre. Esto entonces es un determinante artículo. ¿Vale? El pupitre, porque pupitre es un sustantivo. ¿Vosotros no habéis visto lo que ha ocurrido aquí? Pues vosotros es un pronombre personal. Vosotros, vosotras. ¿No habéis visto lo que ha ocurrido aquí? Pues aquí está el adverbio. ¿Vale? Si quisiéramos, podríamos haber puesto no, que es otro adverbio. ¿Vale? No es un adverbio de negación. Algunos viven cerca del instituto. ¿Algunos qué? Algunos. Entonces esto es un pronombre, ¿vale? Porque si dijera algunos alumnos o algunos profesores o algunas personas, eso sería determinante. Pero cuando no tenemos el sustantivo, esto es un pronombre. Cerca, aquí está el adverbio cerca, y lejos son adverbios de lugar. Ellos comen demasiados pasteles. Entonces, pasteles, ojo, que es un sustantivo. Entonces, demasiados es un determinante indefinido. Por favor, guarde usted. Usted es un pronombre. ¿Vale? Ahora, esto es un adverbio. Este libro, es un determinante porque acompaña al libro. Y en aquella estantería, lo mismo, es un determinante porque acompaña a estantería. ¿Vale? Vale, pues lo siguiente es que veamos algo de determinantes, pronombres y adverbios interrogativos. Que lo importante, lo principal es que los interrogativos, ya sean determinantes, pronombres o adverbios, siempre llevan tilde, cuando sean interrogativos, ¿no? Determinantes interrogativos, pues acompañan al sustantivo en oraciones interrogativas. ¿Vale? Los determinantes interrogativos son los que acompañan al sustantivo en oraciones interrogativas. Por ejemplo, esta. ¿Cuántos años tienes? ¿No? Años es un sustantivo, entonces, ¿cuántos años? Esto es un determinante. Por su parte, los determinantes exclamativos acompañan al sustantivo en oraciones exclamativas e intensifican el sustantivo al que acompañan, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, acompañan al sustantivo en oraciones exclamativas. ¿Qué abrigo tan bonito tienes? ¿No? Que es un determinante que acompaña al sustantivo abrigo. Aquí en este ejemplo tenemos qué y suerte, ¿no? Pues esto es determinante y sustantivo, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque suerte es un sustantivo, entonces todo lo que vaya adelante complementando un sustantivo va a ser un determinante, ¿sabe? Salvo cuando sea un adjetivo, que ya nos daremos cuenta. Estos determinantes son qué, cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. Y siempre preceden al sustantivo. Los pronombres interrogativos y exclamativos, estos son los pronombres, ¿vale? Pronombres interrogativos y exclamativos que indican una identidad o cantidad que se desconoce, ¿vale? Por eso se pregunta. Que puede estar en una pregunta directa o indirecta, ¿vale? Y también indican a veces sorpresa ante lo mencionado, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿No? Eso a veces es más sorpresa que una pregunta, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿No? Por ejemplo.
Entonces, lo voy a poner aquí. ¿Qué has dicho? ¿No? Si estamos en América, seguramente cambiemos el verbo y digamos ¿qué dijiste? ¿Vale? Pues que esto es un pronombre interrogativo, ¿vale? Que es el que estamos viendo. Las formas de los pronombres interrogativos exclamativos son qué, quién, quiénes, cuál y cuáles. Y recordad o recuerden que no van delante de un sustantivo, ¿vale? Aquí en qué has dicho o qué dijiste, este qué no va delante de un sustantivo. No es qué suerte ni qué abrigo, ¿no? Es qué has dicho. Y luego los adverbios interrogativos son formas interrogativas que son los siguientes, ¿vale? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ¿cuánto? Todos con tilde y uno va a ser de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad. No recuerdo dónde lo pusiste, ¿vale? Recordad que pueden estar en oraciones interrogativas indirectas. No es ¿dónde lo pusiste? Que eso sería una interrogativa directa, sino no recuerdo dónde lo pusiste. Esto es una oración interrogativa indirecta, pero lleva igualmente un adverbio interrogativo que tiene que llevar tilde. ¿Me quieres decir cuándo me devolverás el libro? ¿Cuándo me devolverás el libro? ¿O me quieres decir cuándo me devolverás el libro? ¿No? Ahí lo tenemos también. Esto es una interrogativa y está con tilde. Ellos saben cómo trabajas, ¿vale? Este sería el de modo. Fijaos que son dos cosas a la vez. Son adverbios interrogativos y a la vez de lugar, tiempo, modo y cantidad, ¿vale? Esto sería adverbio interrogativo de modo. Ellos saben cómo trabajas. También es una oración interrogativa indirecta. No es cómo trabajas, sino ellos saben cómo trabajas, de manera que se podría hacer una pregunta ahí. ¿Cómo trabajas? Ellos lo saben, ¿no? Pues esto es una oración interrogativa indirecta. En el ticket pone ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto? ¿No? Pues ¿cuánto cuesta eso? En el ticket lo pone, ¿no? ¿Veis? Podéis detectar las oraciones interrogativas indirectas, ¿no? Se puede separar y hacer la pregunta con esto. ¿Cuánto cuesta eso? En el ticket pone ¿cuánto cuesta eso? ¿De acuerdo? Bueno, y me da tiempo a darle un breve repaso a las preposiciones, ¿vale? Que son las siguientes, ¿vale? Son palabras invariables que sirven para unir sintagmas, ¿no? Y bueno, pues se dividen en enlace y término, ¿vale? Ya veremos cuando lo analicemos cómo se analiza un sintagma preposicional, pero lo más importante ahora es que sepáis las preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras, ¿vale? So la han quitado, a, ante, han quitado también cabe, bajo, cabe, ¿vale? Que había una preposición que era cabe, no el verbo caber, sino cabe decir o cabe... No, pues era una preposición que no se usaba casi nunca, pero que nos sabíamos de memoria. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Sin, so, sobre, tras, ¿no? Entonces el sin, so, sobre, tras era esta preposición que significa debajo. So, la encina, so, lo que sea, ¿no? Y luego durante y mediante también se meten como preposiciones y también han metido, que no viene aquí, versus y vía, ¿vale? Versus para decir contra, ¿no? Cuando dices algo contra algo, versus, y vía, cuando dices vía aérea o vía lo que sea, ¿vale? También son preposiciones. Y locuciones preposicionales son combinaciones fijas de dos o más palabras que equivalen a una preposición, ¿vale? Locuciones preposicionales, pues junto a, acerca de, en lugar de, gracias a, en torno a, respecto a, en vez de, a través de, por medio de, ¿vale? Fijaos que muchas veces se pueden sustituir por una preposición. Me enteré de la noticia por medio de un amigo. Esto es lo mismo que decir me enteré de la noticia por un amigo, ¿eh? Por eso las locuciones preposicionales son eso, locuciones, porque se pueden abreviar, ¿no? Se podrían sustituir por una preposición. Vale, entonces tampoco hay que sabérselas de memoria, pero que sí sepáis lo que son,
sepan ustedes lo que son estas locuciones preposicionales y las detecten cuando aparezcan en una oración. Y bueno, y luego las conjunciones, que en nivel 1 no las doy mucho, son también un tipo de palabra, son morfemas gramaticales independientes, ¿vale? Que no se unen a otras palabras, etcétera, no tienen género y número, y que sirven para relacionar unidades lingüísticas, ¿vale? Tienen la función de relacionar unidades lingüísticas, relacionar sintagmas u oraciones de esta manera, ¿no? Se ha ido porque estaba enfadado, ¿no? Pues se ha ido. ¿Y la razón de la que se ha ido? Pues porque estaba enfadado. Entonces, esta sería una de causa, ¿no? Y locuciones conjuntivas son combinaciones de dos o más palabras que constituyen una unidad equivalente a una conjunción. ¿De acuerdo? Las locuciones conjuntivas son conjuntos de palabras que equivalen a una conjunción. Hay locuciones conjuntivas coordinantes o coordinadas y subordinantes o subordinadas. ¿Vale? Simplemente que sepáis que y, o y pero son locuciones, son conjunciones. Y, o, pero. Y luego de las subordinadas tenemos que, ¿vale? Fijaos, aquí teníamos lo de mientras, que era una... Este mientras lo voy a quitar de aquí, quizá mejor, ¿vale? Porque estaba yo viendo que no me encajaba mucho. Y voy a quitar este mientras, y así me corrijo como tenéis que hacer en el cuaderno, ¿vale? Es una conjunción, ¿vale? Voy a quitar de aquí el mientras, que es mejor considerarlo conjunción. Parece que indica tiempo y todo eso, ¿vale? Pero sirve más para unir oraciones que para complementar al verbo u otra cosa. Entonces, conjunciones importantes, pues tenemos, por ejemplo, estas de y, o y pero, ¿vale? De las coordinadas y de las subordinadas, pues por ejemplo que, sí sin tilde, este mientras que nos ha salido, que ya no lo aprendemos, ¿no? Por ejemplo, porque, aunque, luego, ¿no? O sea, que es que no quiero que los aprendáis como hay que aprendérselas en nivel 2. Entonces, como estáis en nivel 1, no os voy a insistir mucho en esto. El cómo, cuando no lleva tilde, ¿vale? Va a ser una conjunción para comparativas o otras cosas. Vale, y este ejercicio ya está hecho en otro vídeo. Y en nivel 1 yo lo haré todo con un nivel un poco más bajo, es decir, que no os preguntaré absolutamente todas las palabras, pero sí las que hemos visto. Entonces yo puedo coger una oración como esta, poner 5 palabras en negrita, o las resalto, ¿no? De alguna manera, y ustedes en el examen me tienen que decir de qué tipo es cada palabra. Por ejemplo, escritores, sustantivo, ¿no? Importantes, adjetivo. O sea, que es que hay palabras que sí conocemos y sabéis ver en este tipo de oraciones. Vale, y nada más, el verbo y las propiedades textuales en este examen no va a entrar, y las variedades de la lengua, voy a preguntar esto, ¿vale? ¿Cuáles son las variedades de la lengua? Esto sí que lo voy a meter en el examen. ¿Cómo se llaman las variantes según la región geográfica? Son dialectos. ¿Cómo se llaman las variantes de la lengua o variedades de la lengua según grupo social? Se llaman niveles o sociolectos, ¿vale? Los niveles es lo de nivel culto, nivel vulgar o nivel estándar, y los sociolectos son grupos tipos de habla de grupos de personas. Y luego, según la situación comunicativa, según una persona esté en una situación formal o informal, va a haber registro formal o registro informal. ¿De acuerdo? Entonces esto también puede ser una pregunta del examen. ¿Qué es bilingüismo y qué es diglosia? También puede ser una pregunta del examen. Y ya del español de América, y estos ejercicios, esto tiene que estar en el cuaderno como ejercicios hechos, ¿vale? Pero no lo voy a preguntar en el examen.
solamente lo que os acabo de decir. Y nada más. Entonces, el examen es el lunes que viene, lunes día 9 de diciembre, y entra tema 1 y 2 entero. Menos alguna cosa que ya os he dicho que no entra, pero en principio entra temas 1 y 2 entero. Tendremos un texto para hacer un resumen, hacer la estructura del texto, como os he enseñado. Tenemos bastantes ejercicios de gramática, de morfología, analizar palabras, clasificar palabras, simple, derivada, compuesta, ver que esa palabra es un adjetivo, un adverbio, lo que sea, distinguir tipos de adverbios y verbos, preguntas sobre verbos. Tiempos verbales, conjugar un verbo, saber en qué persona y número está. Os digo un verbo y me decís persona, número, tiempo, modo y aspecto, o bien os pongo persona, número, tiempo, modo y aspecto y me decís qué verbo es, o sea, cómo se dice, ¿no? Si yo digo esperaba, pues eso es primera persona o tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo de esperar. Os puedo poner que me digáis cuál es la tercera persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo de esperar. Entonces me tenéis que decir esperará o esperase. ¿Vale? Entonces, los tiempos verbales hay que sabérselos. Y luego, pues, algunos ejercicios de estos, de distinguir tipos de palabras, y ya está. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención, mucha suerte en el examen, y nos vemos el lunes que viene presencialmente aquí. Hasta luego.